Hola, hoy hablaremos sobre la productividad del suelo. La productividad del suelo en diferentes aspectos. También se puede ver como los diferentes tipos del suelo. Los diferentes tipos de suelo se caracterizan en seca, arcillosa y húmeda. Estos tres tipos de suelo tienen sus características y rasgos definidos. En la tierra en Tapachula, Chiapas, se caracteriza por tener un suelo húmedo. La tierra en el municipio de Tapachula se caracteriza por ser mayormente húmeda y rica en fertilidad, ya que la tierra en algunas zonas marca una gran capacidad en la retención de agua debido a la cercanía con el volcán Tacana en la tierra. Sus características. En esta tierra se encuentra una textura y color predominante en tonos oscuros y una mezcla arcillosa y húmeda. Cuenta también con una acidez ideal para la tierra, cuenta con un pH perfecto para los cultivos. Esta tierra es asombrosa ya que tiene una capacidad para absorber agua abismal. Su utilidad en la agricultura. En Tapachula, Chiapas, el terreno es ocupado mayormente para la agricultura. Para la mayor parte hay árboles ya que cuentan con lo necesario para el crecimiento de los cultivos o plantas silvestres, que en este caso sirve el pH. Las prácticas. Trabajo práctico. Para conocer mejor el suelo de nuestra región, hicimos diferentes pruebas de campo divididas en dos partes para un mejor conocimiento sobre el terreno y sus frutos. Para este probamos diferentes profundidades para ver sus características en las diferentes prácticas. Práctica uno. En la práctica uno se vieron diferentes ubicaciones de una misma región. Cada una se dispersó en pequeñas zonas donde cada persona tendría que traer tres muestras para la recolección de datos, llenando unas bitácoras de cómo iba cambiando cada tipo de suelo. Muestra uno. Lo que hicimos fue excavar 10 centímetros de profundidad para nuestro experimento y conseguir datos sobre la tierra estudiada. La tierra que se encontraba en esta ubicación era un poco arcillosa y seca, lo que daba una de nuestras primeras muestras. Muestra 2. En la muestra 2 se hizo una perforación en el suelo de 20 centímetros de profundidad, viendo una tierra más húmeda y con mayor materia orgánica. Se vieron diferentes tipos de suelo, viendo un tipo de tierra más seca. En la práctica 3, en esta práctica se excavaron 30 centímetros de profundidad, viendo aún más materia orgánica y una tierra seca. Sus características fueron mayores en comparación a las otras dos muestras. Lugar de muestra en cuestión. Esta muestra fue recolectada en la colonia 3 de marzo. Es una zona sur que se encuentra en Tapachula, Chiapas, en donde presenta una tierra seca pero perfecta para el cultivo de plantas o vida orgánica. Es una zona que está muy en el sur, dadas las circunstancias, su grosor de la tierra y sus características es perfecto para la agricultura. Coordenadas del terreno. Las siguientes coordenadas fueron tomadas del buscador de Apple, dando la altitud y la latitud en coordenadas precisas para el terreno, cuales fueron 14,86723 norte o 92,27,21,9 grados oeste. La muestra uno. En esta otra muestra de un lugar distinto en la misma región, este lugar que se tomó en cuenta es un poco más húmedo y presenta variaciones en el terreno. Esta es una profundidad de 20 centímetros a comparación de la primera muestra. Muestra 2. Esta segunda muestra es del suelo de 20 centímetros de profundidad. Podemos observar más cosas como son rocas, raíces y una tierra más húmeda al interior en esta muestra. Muestra 3. En la muestra 3 lamentablemente ya no podemos seguir con la actividad ya que no me permitieron excavar a más de 20 centímetros en el parque en el que me encontraba, dejando inconclusa la labor y consiguiendo los últimos 30 centímetros en la tierra en otro parque de la misma área. Muestra adicional al parque anterior. Esta muestra es de un parque que queda enfrente de este teniendo el mismo tipo de suelo y las mismas características predeterminando un entorno húmedo y arraizado. Lugar de recolección de la tierra. Los lugares que se utilizaron para la muestra en el Parque Los Cerritos y en el Parque Ecológico.
Fue uno de los que nos brindó las herramientas necesarias para esta muestra, ya que así se pudieron obtener las tres pruebas del suelo. Esta A continuación se mostraron las coordenadas de los objetivos. Las coordenadas se tomaron en el Parque Ecológico Norte y en Los Cerritos. Las coordenadas de Los Cerritos fueron 1488-54-23 Norte y la del Parque Ecológico fueron 1495-00-33-2, ya que llevan una similitud en total. También se tomaron diferentes muestras en otras áreas. Como esta es la muestra uno, su formación de esta tierra tiene mucha grava por encima de la tierra, es mayormente arcillosa por el terreno donde está. Es una muestra de 10 centímetros de profundidad que se llevó a cabo en diferentes locaciones a las anteriores. Esta muestra tiene otras dos que le prosiguen de 20 y de 30 centímetros de profundidad. A continuación, la muestra 2. Las características que especifican esta tierra es que cuenta con muy pocas raíces debido a que es artificial, ya que el parque sobre que está fue excavado y exponiendo a tuberías y árboles, así dificultando la circulación de vida en este entorno, ya que es un entorno artificial y creado por el hombre. A continuación mostraremos la muestra número 3 que cuenta con las siguientes características, pero tuvimos unos pequeños inconvenientes. En esta situación pasó algo similar a la anterior muestra, ya que a los 30 centímetros nos encontramos con tuberías y no pudimos excavar más, ya que unos oficiales de policía nos detuvieron, viendo todo el proceso y solo nos dejaron terminar hasta los 20 centímetros de profundidad, dejando inconcluso el proyecto. A continuación, el lugar donde se tomaron las muestras. Para este lugar se seleccionaron fue el Parque Sedeco, ya que su cercanía con la parte norte del suelo fue apta para nuestros experimentos posteriores. Fue una de las partes más importantes, ya que teníamos que ver el segundo lugar donde se iban a tomar las muestras para tener una mejor visión del entorno. Las coordenadas del espacio geográfico del Centro de Desarrollo Comunitario Sedeco en Tapachula son aproximadamente 14.8782 norte. Igual sería menos 92.2629 oeste, que se obtuvieron en estas coordenadas. Las diferentes pruebas que se llevaron a cabo para la investigación son las siguientes. En la segunda fase del proyecto se dio el seguimiento a lo anterior hecho, ya que las muestras que tomamos a continuación nos permiten identificar y observar si pueden nos permiten identificar vida y observar si pueden meter vida o sembrar algo. De esta manera averiguamos su crecimiento y comportamiento en cada una de las etapas, dándonos así un poco de cómo se desarrolla cada tierra y su entorno. Estas son una de las pruebas que fue concluida y fue hecha. A continuación veremos qué se hicieron en estas pruebas y en cuáles se clasifican. En la siguiente clasificación aparecen tres grupos, donde los ordenamos de la prueba 1 a la prueba 3, pero en este caso sería luz directa, oscuridad y frío extremo. En la luz directa, esta se cataloga por recibir los rayos del sol constantemente como si estuviera en el área exterior. Oscuridad se cataloga por tener poca o nula luz de rayos del sol que hacen que la planta no pueda crecer correctamente o que tenga complicaciones al momento de crecer. Frío extremo. Para el frío extremo ocupamos la herramienta del refrigerador, viendo si las plantas se adaptaban al ambiente o se echaban a pudrir, dependiendo de su entorno. Pues ahorita vamos a avanzar con lo que es la luz directa. Para este experimento ocupamos las tres botellas donde vertimos las tres muestras de 10, de 20 y de 30 centímetros de profundidad, agregándole agua, una cuarta parte de la botella para ver su sedimentación y su textura. Pasando 2 días o más retiramos el líquido de la botella y sembramos lo que son semillas. Estas semillas fueron principalmente de matas de chile. Fueron unas semillas que se acoplaran bien al entorno, ya que sería una de las causas para la luz directa. Llevaron varios procesos y la primera maceta, a continuación vamos a describirla. Primera maceta. En la maceta número 1 sembramos lo que es semilla de chile. La maceta se ve así después de un periodo de secado. Este es su primer día, ya que este fue un proyecto de 1 o 2 semanas o más. Esta maceta cuenta con una profundidad de 10 centímetros. Fue la primera muestra de tierra que obtuvimos del parte del 3 de septiembre. Fue la primera muestra. Ocupamos la tierra obtenida en la primera muestra de los 10 centímetros y ocupamos unas semillas de chile que teníamos al alcance para nuestro proyecto. A continuación veremos la segunda maceta y posteriormente la tercera. Segunda maceta.
En la maceta número 2 se sembró igualmente las semillas de chile para ver cuál maceta y en cuál profundidad se desarrollaba más, viendo que cada maceta tiene diferentes nutrientes dependiendo de la profundidad de la tierra o dependiendo del lugar. En esta maceta es la de 20 centímetros de profundidad, es de la muestra que escarbamos de 20 centímetros, donde vimos más raíces, más vida. En cambio, una tierra apta para la fertilización. Posteriormente veremos la maceta número 3. Esta sería muy importante ya que sería nuestra última muestra. Tercera maceta. En la tercera maceta se repite el mismo procedimiento de las otras. Colocar las semillas de esta tierra en la profundidad de 30 centímetros. Lo que hace que tenga más nutrientes que las otras dos. Acá se dio a entender que los 30 centímetros se observó un poquito más de vida, la tierra absorbía más nutrientes, más agua. Dependiendo de la profundidad, cambiaba mucho el estado de una tierra a otra y servía para una mejor fertilización o mejor adaptación a ciertas plantas o ciertos ambientes. A continuación mostraremos las tres macetitas juntas. Las tres macetas. Las tres macetas presentan pequeñas diferencias debido a su nivel de profundidad, donde se obtuvo, muestras en el primer día y de la semana 3. Acá podemos ver las tres macetas que muestran pequeñas diferencias y pequeñas muestras de vida. A cada uno se le puso lo mismo de agua, lo mismo de luz. Cada una llevó lo mismo, pero son diferentes profundidades y diferentes nutrientes que tiene cada maceta, dependiendo de su profundidad de excavación. Bueno, acá veremos las tres macetas en la siguiente semana. Estas macetas fueron creciendo considerablemente, ya que tenían los rayos del sol para su crecimiento adecuado, recibieron una buena hidratación gracias a las lluvias que ocurrieron y a la irrigación que obtuvo de parte de mí. Su periodo de crecimiento fue de 1 a 2 semanas, fue un crecimiento bastante acelerado a comparación de otras. Acá en estas macetas podemos observar pequeños brotes de vida dependiendo de cada tipo de planta que sembramos, que en estos casos serían chiles. Ahorita veremos el crecimiento de la planta. Primera fuente. Primera fuente. Primera semana. El crecimiento de la planta 1 fue muy rápido. Mostró un crecimiento acelerado y muy constante. Dado su cuidado, salieron los primeros brotes. Esta es la semana 1, donde la primera planta recibió una dote de proteínas muy buena, ya que hizo que la planta germinara, así obteniendo los nutrientes necesarios para su germinación. Acá se llevaron los procesos, en todas, se llevaron los mismos procesos iguales, más cada uno mostró una reacción diferente dependiendo de su maceta o dependiendo de los nutrientes que hablamos anteriormente. Primera semana de la planta 2. El crecimiento de la planta 2 mostró brotes más significativos que de las primeras plantas. Este siendo una muestra de la de 20 centímetros de profundidad, mostrando así un crecimiento mayor. Aunque no salieron muchos brotes de esta planta, la mayoría que se alcanza a apreciar en la imagen obtuvieron un crecimiento exponencial a comparación de la primera. Debido a que tenían más raíces, se arraizaban un poco más a la tierra y recibieron unos nutrientes diferentes. A continuación, veremos la planta número 3, que sería la muestra de 30 centímetros. Primera semana. La planta número 3 en la muestra número 3 de 30 centímetros. La planta creció de una manera más natural y significativa, teniendo un color más olivo y vivo. Esta planta obtuvo muchos brotes a comparación de las primeras dos, así llevando su crecimiento un poquito más lento, pero teniendo un color más fuerte predominante, lo que asegura un buen crecimiento de la planta posteriormente a las 2 semanas. Esta planta empezó con un crecimiento lento, aunque pienso que obtuvo más nutrientes. Ahorita veremos la prueba de la oscuridad y cómo se desarrollaron las siguientes plantas. Veremos la primera semana. Primera semana. Las primeras macetas que sembré llevaron el mismo proceso que las anteriores, solo que esta vez un espacio sin luz del sol o nula, ya que
De esto se trataba el experimento. Procesos y cambios que mostraron las plantas. Esta planta ha pasado por varios cambios a través de la semana, ya que al no tener luz solar su crecimiento fue menor que el de las anteriores, mostrando una deficiencia. La siembra y el entorno. Al momento de evaluar la siembra de la planta, tomamos en cuenta cómo crecería en ese entorno y su adaptación al ecosistema que representa, ya que si no es suficiente la planta no podrá germinar. Análisis de datos preliminares. Al momento de hacer mi bitácora sobre cambios o movimientos de las variables, pudiendo así una forma base de datos para obtener información sobre el crecimiento y el cambio que hay con luz al estar sin luz solar. Resultados obtenidos en la prueba. Terminando la primera semana, la planta experimentó un crecimiento asombroso a pesar de la falta de rayos UV, adaptándose al entorno, obteniendo unos brotes fuertes y duraderos. A continuación, veremos el frío extremo y las pruebas que fueron sometidas estas plantas. Bueno, a continuación, primera semana. En la primera semana se metieron las 3 botellas al refrigerador para adaptar el clima frío y húmedo que hay dentro del refrigerador. Estas botellas sufrieron un procedimiento de climatización. Reacciones al frío. Al colocar la maceta en el refrigerador, la tierra se empieza a endurecer y poner un poco arcillosa, sin quitarle el húmedo sin que se pierda la universidad. También que se empieza a oscurecer un poco más debido a los ambientes que está pronto a experimentar. Los cambios atmosféricos, los cambios de presión y los cambios de clima. Estos avanzan a la Tierra para que se endurezca un poco más. Los ciclos de congelación. Esta planta pasa por diferentes etapas de crecimiento y diferentes ciclos de congelación en sus procesos y adaptaciones. En su proceso de congelación, adaptándose al cambio, que en el entorno pasando de un cálido a uno frío. Esta tierra pasó por varios procesos, varias adaptaciones, ya que se encontraba en un entorno cálido a uno gélido. Protocolo de investigación. En los protocolos que se obtuvo de la investigación, se encontró que la botella se hinchaba después de someterse al frío, obteniendo una temperatura mínima del aire en la botella, lo que ocupaba que se hinchara o se expandiera la botella, ya que no se podían liberar los gases adecuadamente como las anteriores debido al cambio de temperatura, donde se volvía más pesado. Acá veremos su crecimiento nulo. El crecimiento de las plantas fue nulo, ya que no recibió luz solar ni un ambiente adecuado, lo que culminó en el nulo crecimiento de la planta anteriores a sus predecesores. En conclusión, se demuestra cómo reaccionan las semillas a diferentes entornos en el clima, siendo afectadas por su crecimiento. En gran parte de las plantas o semillas seleccionadas, su crecimiento depende mucho de las condiciones climáticas, aprendiendo cómo se desarrollan en un ambiente controlado y fértil. Gracias por ver el video. Pronto tendremos más contenido de calidad para que sigas viendo. Suscríbete a la página y te mando un fuerte abrazo. Chao.